Como todos los días, abrimos la ventana para que la universidad no huela cerrado, que corra el aire y que el personal se inspire, que tenga ideas, que lo grite por la ventana, que se conviertan en pájaros, que caguen semillas, que se conviertan en bosques, que sean capaces de frenar los nubarrones que se acercan desde el futuro y que sean capaces de frenar con sus raíces el asfalto que se extiende bajo nuestros pies. Hoy abrimos la ventana para gritar que la utopía no es el delirio de los oprimidos, sino su ilusión y su amenaza. Hoy me he reunido con personas que saben muy bien cómo abrir grietas en el asfalto, cómo cultivar la esperanza, para hablar acerca del futuro y de los miedos que nos pueda generar, de la sensación creciente que tenemos en nuestras sociedades de que el futuro es un lugar cerrado, una amenaza y algo que tenemos que sobrevivir y no solamente que cultivar. Os presento brevemente. Charo Morán es licenciada en Ciencias Biológicas, experta en Ecología, Educación Ambiental y Formación Ecosocial. Yayo, nuestra ingeniera, profesora y antropóloga ecofeminista de cabecera. Miguel Villalba, quien se autodefine como un conjunto caótico de átomos, moléculas, células y microorganismos, que además de ingerir alimentos y aspirar oxígeno con relativa frecuencia, sabe sujetar un lápiz entre sus dedos. Proeza asombrosa esta que le ha permitido dibujar y colaborar en numerosas publicaciones. Bien. Más o menos. Bienvenida, Charo, ¿qué tal estás? Muy bien. Yayo, ¿cómo estáis? Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en la Ventana Ecosocial. Permitidme que os lea el siguiente titular de La Vanguardia de 4 de julio de 2025. Solo un 57% de jóvenes europeos defiende la democracia como el mejor sistema. Casi la mitad teme por su futuro. O este otro, de SESPAS, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, que dice: el consumo de hipnosedantes en España se triplica en 17 años. Un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela, publicado en Gaceta Sanitaria, la revista científica de SESPAS, muestra que el uso de hipnosedantes, medicamentos utilizados para tratar el insomnio y la ansiedad, ha aumentado una media de 4,7% cada año desde 2005. Quería pediros en primer lugar, como un titular, una idea breve que luego tendremos la oportunidad de desarrollar frente a las sensaciones o las ideas que os generen estos titulares. ¿Charo? Bueno, a mí venía pensando, ¿no?, en el autobús y he pensado qué deberíamos de hacer, ¿no?, así como una medida que podría salir en otro encabezamiento de prensa. Y bueno, pues se me ha ocurrido: los centros de salud recetan baños de bosque y experiencias comunitarias para mejorar la salud de la población. Fenomenal. ¿Yayo? Mi titular sería: ¿en qué democracia piensan quienes la rechazan? Genial, lo dejamos ahí en suspense. ¿Y Miguel? Yo diría: vivimos en un modelo de vida y de convivencia que es para no dormir. Me encanta. Prometedor. Pues nada, Charo, si quieres, tienes ahora tiempo para desarrollar tu propuesta. Bueno, la propuesta un poco se basa en... También recordaba una campaña que hicimos hace años en Ecologistas que se llamaba «Consumimos felicidad», entre interrogantes, y intentábamos abordar, ¿no?, qué es lo que este marco social, que tiene mucho que ver con el consumismo, pero con el productivismo, con la prisa, con la falta de tiempo para lo importante, hace que nos enganchemos al centro comercial, ¿no? Y cómo eso no nos proporciona bienestar, sino incluso nos proporciona patologías, ¿no? Y entonces, bueno, pues hicimos una recopilación de estudios, de determinadas investigaciones antropológicas, culturales, de comportamiento humano, y absolutamente casi todas decían que el bienestar de las personas estaba relacionado con la calidad de las relaciones sociales, que es lo que a este modelo no le interesa. O sea, le interesa que seamos individuos competitivos del sálvese quien pueda, ¿no? Y de no pensar que todos somos egoístas por naturaleza, cuando esto no es así, ¿no? Entonces, otra de las cosas que salía en algunos de los informes era que necesitamos dar sentido a la vida.
propiamente, el dar sentido es algo que tú reflexivamente, junto con las personas que quieres y con tu entorno social, quieres. ¿Qué vida, qué expectativas vitales tienes? ¿Qué vida quieres vivir? ¿Qué tiempo quieres dedicar a las diferentes cosas? ¿Cómo te gusta que sea tu vida? Y no una vida ni para el empleo, ni para el consumo, ni para las prisas, ¿no? Entonces, eso es otra de las herramientas que eran importantes. Y luego había reiteradamente muchos estudios que relacionaban que el Producto Interior Bruto que sube no lleva aparejado un incremento del bienestar ni de la percepción de felicidad de la sociedad, sino que el Producto Interior Bruto sigue creciendo, es decir, el crecimiento de la economía parece que es imparable y que según nuestro marco socioeconómico tiene que ser así porque sí, cuando eso no lleva acarreado un incremento del bienestar y que incluso existe un efecto umbral en el que, lógicamente, dependiendo del contexto social en el que vivamos, no es lo mismo vivir en una ciudad cara como Madrid que en una zona más del medio rural o en otro país que tiene la cobertura de las necesidades básicas es más sencillo, pero una vez que superamos este efecto umbral no tenemos más percepción de felicidad, sino incluso que decrece. Es decir, que el exceso y la acumulación material también hace que esa percepción de bienestar decaiga porque generamos desconfianza, que nos quiten lo que tenemos, porque no tenemos una articulación comunitaria, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es una base importante. Y por acabar un poco, por generar, otro de los estudios decían que el desenganche que tenemos de la naturaleza, es decir, el vivir en terrenos, en ciudades cada vez más artificiales, con más asfalto, especialmente los niños y las niñas, nos genera también una ansiedad, ¿no? Y que en los niños y niñas proporciona hiperactividad, etcétera, y que estamos encerrados, ¿no? Hay un periodista que se llama Richard Loeb que lo llama el síndrome de Heidi, ¿no? Y es que los niños y las niñas quieren salir por la ventana descalzos a pisar campo, a pisar barro y a percibir la naturaleza, ¿no? Y que eso también nos genera patologías. Me recuerda eso a esa paradoja de Lauderdale, dice que el aumento de la destrucción, el aumento de la riqueza privada destruye la riqueza pública. Y ese ejemplo siempre me recuerda a la paradoja como de comprarse un coche. Todo el mundo se siente más rico cuando se compra un coche. En el momento en el que todo el mundo tiene un coche, se atasca en la autopista y el bienestar que produce el coche de cada uno se hunde en picado. En fin, muchas gracias, Charo. ¿Yayo? Sí, estaba acordándome de algún dibujo de Miguel con este tema de la felicidad y las autopistas, que yo creo que lo muestran bastante bien, ¿no? Bueno, un poco con mi titular, ¿no? Cuando te ves que un 57% de la juventud cree o piensa que la democracia puede ser un buen modelo y otra parte no, creo que es importante preguntarse en qué democracia están pensando, ¿no? Como que tenemos muchos significantes vacíos que, en mi opinión, tienen que ser debatidos y rellenados de alguna manera para poder generar espacios de encuentro, ¿no? Y claro, cuando una ve que un presidente llega referendado por las urnas de una forma no pequeña y encadena a personas migrantes y las deporta, o ve que otro presidente que llega votado en las urnas y en un proceso supuestamente democrático empuña una motosierra y lo primero que hace es dejar sin comida a los espacios donde la gente se organiza comunitariamente, o ves de repente un país en donde se ha llegado a tirotear a gente que pretende llegar a nado a la costa, ¿no? Y eso sucede en sociedades supuestamente democráticas y donde hay gente que no tiene casa, que no llega a fin de mes, no es difícil plantearse que pueda haber gente que diga que esta democracia no le vale, ¿no? Que esta democracia como modelo no le vale, ¿no? Entonces yo creo que no hemos de interpretar ese tipo de titulares como los jóvenes son autoritarios o los jóvenes son no sé qué, sino mirar un poco de qué estamos hablando y qué tipo de mundo es el que construimos y qué futuros pueden proyectar ellos, ¿no? Ahí tengo que decir que me parece muy brillante Marina Garcés cuando dice y afirma reiteradamente que el futuro no existe, que el futuro es siempre una proyección y el futuro parece distópico porque proyectamos presentes distópicos que están inflamados como tumores, ¿no? Si de repente fuéramos capaces de proyectar otros presentes, que también existen, que también se están construyendo, que son colaborativos, que son comunitarios, pudiéramos proyectar, por ejemplo, el futuro que esbozaron los montones de personas jóvenes que salieron en Valencia a la calle a ocuparse corresponsablemente de otra gente durante la Dana,
esos jóvenes que entrevistaban y decían que no habían vivido un momento más feliz y más pleno en su vida que cuando les aplaudían desde los balcones porque llevaban un señor mayor cargado hasta su casa o porque repartían la comida, si proyectáramos eso, es decir, si fuéramos capaces de proyectar todas las enormes dosis de confianza, apoyo mutuo y amor social que existen en la sociedad y que la mantienen en pie. Es decir, no hay una explosión, por ejemplo, brutal de amor social en Argentina, precisamente en este contexto de profundo ataque a la empatía y a la colectividad, que es lo que está sucediendo por parte de estos estas nuevas gobernanzas autoritarias que llegan desde procesos que se han denominado como democráticos, ¿no? Por tanto, yo creo que el compromiso radical con presentes que no sean distópicos es una forma clara de poder avanzar a proyectar, a imaginar otras formas de vivir diferentes, ¿no? Y por último, decir que la cuestión de la ansiedad también merece ser revisada, ¿no? Carol Hickman dirigió uno de los estudios más grandes que ha habido sobre ecoansiedad en todo el mundo, y lo que ella terminaba planteando y concluía de todas la enorme cantidad de entrevistas que hizo a personas jóvenes fue que a lo que a la gente le causaba ansiedad no era tanto el problema, sino la ausencia de respuesta a la escala del problema, ¿no? Y decía que una de las primeras cosas que había que hacer era no negarlo, ponerle nombre, reconocer el malestar, reconocer el dolor, la angustia y la rabia como emociones tan humanas como el amor o como la confianza, y precisamente colectivizar ese malestar para generar una especie de agencia política que permita de alguna manera transformar pues este presente que por momentos y en algunos lugares aparece como una burbuja brutalmente distópica, ¿no? Es que qué importante estos presentes que se están disputando el futuro, incluso con la mirada estamos regando unos u otros. Pues, Miguel. Yo iba a comentar una cosa que se me ha ocurrido escuchando a Charo con toda esa enumeración de las cosas que verdaderamente nos hacen felices y plenos, ¿no? Al final llegas a una conclusión que es algo así como con qué poco se conforman los ricos. O sea, hay una escasez, los ricos viven en escasez porque solo tienen dinero, ¿vale? O sea, eso me parece que es una manera de cambiar el paradigma de raíz, ¿no? Pero bueno, también con estas dos titulares que has propuesto, que son bastante preocupantes, yo he tratado de hacer un esfuerzo por entender, ¿no? Claro, como bien ha dicho Yayo, es que venimos de una democracia altamente defectuosa. Entonces no es un problema de la democracia de que necesitemos menos democracia, necesitamos más democracia, ¿vale? Y eso creo que ahí está la solución. Creo que hay un malestar compartido por los dos bloques que ahora se confrontan desde el odio y que es ahí es ese lugar al que tenemos que apelar, ¿no? Porque creo que hay esa falta de futuro, esa falta de esperanza, esa falta de sentido en la vida que hace que la gente establezca dos diagnósticos distintos. Y ahí viene la separación, pero el malestar es la raíz común, ¿no? Pero efectivamente hay un problema. O sea, podríamos decir, por un lado, como dice Almudena Hernando, que hay la corriente de la historia es abrumadora y va en una dirección. Y los humanos tendemos a ir en la dirección por la que sopla el viento. Vaya, algo así, ¿no? Y en este momento hay una falta de contrarrelato muy fuerte desde la izquierda, que a día de hoy ejerce más un papel como de derecha moderada socialdemócrata o algo así. Se ha quedado como en el negociador sindical del capitalismo, ¿no? Bueno, pues claro, eso de cara a los jóvenes, pues claro, ven que no hay alternativa, ¿no? Realmente. Y quería contar una anécdota que pasó la semana pasada en el instituto de mi hijo. Sabéis que la Comunidad de Madrid ha decretado una prohibición de los móviles en los centros escolares, lo cual me parece fundamental y maravilloso, ¿no? Entonces el caso es que en el instituto se hizo una asamblea, que fue muy interesante, sobre todo cuando hablaron los estudiantes. Y aquí, por ejemplo, había un estudiante que es de este instituto, Alberto Fernández, que ha hecho un artículo muy interesante sobre
cómo es la relación de los jóvenes con los móviles y básicamente, digo, por resumirlo, con esto de que los jóvenes europeos no creen en la democracia, él dice, después de haberse leído el libro El valor de la atención, dice, el algoritmo le llevó 3 años darse cuenta de que a mí me gustaban los contenidos de izquierda, pero tardó 60 segundos en ofrecerme contenidos de ultraderecha, ¿vale? De ahí estábamos hablando de un sesgo que está afectando muy fuerte, ¿no? Luego, por ir rápido, la persona que vino de la consejería no me parece que adoptó el tono más indicado, y creo que ese es un problema de raíz de cómo los jóvenes generan desconfianza hacia los mayores, ¿vale? Con un tono medio culpabilizador, una cosa no haciéndose cargo de un problema social, sino, bueno, hay que tener móvil, pero vosotros, ojo con lo que hacéis, ¿vale? Y cuando acabó, se abre un torno de preguntas y una chica, pues de 12 o 13 años, le hace una pregunta tan bestial, le dice, yo hay una cosa que no entiendo, si todo el entorno digital sabemos que es tan nocivo, ¿por qué no se legisla en contra de esto? ¿Por qué el gobierno no hace nada? A lo cual la de la consejería no supo contestar. Y entonces, ¿eso qué crea en los jóvenes? Una especie de sensación de incoherencia absoluta, de que te indiquen ir en una dirección y en la contraria, ¿vale? Eso desde luego no ayuda en nada a resolver ni a generar una empatía ni un deseo democrático en los jóvenes, ¿no? O una confianza en sus mayores y en el futuro. Por tanto, creo, y se me ocurrió, y con esto acabo, que una manera mucho más honesta y humana de tratar estos temas de la adicción pública, de este problema de salud pública que es transversal de toda la sociedad, sería mucho más generar asambleas en las que los padres y los chavales se juntaran para juntos desintoxicarse de esta tara. Porque esta tara, ya lo sabemos, que es una mutación muy fuerte que ha sucedido en los últimos 20 años, está teniendo un impacto mucho más bestial que prácticamente cualquier otro invento tecnológico en la historia, ¿no? Y creo que conecta muy bien con lo que comentaba ya yo antes de hacia dónde miramos, y la manera en la que miramos el presente ya está condicionando la manera en la que podemos imaginar el futuro. Y esto tiene que ver con el bombardeo de imágenes frente a las cuales somos pasivos y pasivas, ¿no? Nuestros dispositivos lanzan secuencias random, calculadas con criterios de rentabilidad y maximización de tiempo que te imponen un marco de imágenes. Y justamente, ya que te tenemos aquí, Miguel, estaba pensando cómo el dibujar genera la actitud absolutamente contraria, ¿no? Cómo en vez de ser pasivo frente a la imagen, eres tú el que crea la imagen. Entonces me vino una pregunta que a ver si eres capaz de respondérmela, es un poco complicada, ya te aviso, pero es como, ¿podemos saber imaginar si no sabemos dibujar? Sí, o sea, la respuesta es que sí, puesto que la imaginación se utiliza no solo en las demás artes que no son visuales, sino que se utiliza en la ciencia, en la política, en la educación, en las artesanías, en cualquier actividad humana, ¿no? Pues déjame entonces añadirte otras, como de qué manera aprender a dibujar nos aprende también, que dirían los en Asturias, a imaginar. Bueno, o sea, dibujar es verdad que como es una actividad que se hace en recogimiento, en soledad, y que permite, digamos, esa laboriosidad, ese análisis en el proceso, incluso ese placer, ya todo eso son cosas buenas. Y luego, efectivamente, el dibujo pues es la esencia, pues si se va a hacer una casa hay que hacer primero los planos de la casa, etcétera, ¿no? O sea que sí está bien la analogía en el sentido de que antes de hacer cualquier cosa tenemos que hacer ese esfuerzo anticipatorio de imaginación, que no necesariamente siempre tiene que ser plasmado en imagen, pero desde luego sí que es verdad que para que algo suceda en el mundo primero tiene que ser imaginado, y entonces esto sí que engancha con esto que estamos comentando, de que si no estamos haciendo ese esfuerzo de anticipación o de proyección en nuevas ideas, esas ideas no van a tomar cuerpo en el mundo, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha ayudado, como bien has dicho, y creo que puede ayudar a cualquiera simplemente por el trabajo creativo en sí, y luego porque efectivamente es una forma de resistencia. Por ejemplo, cuando no proyectas futuros alternativos, pero sí tú estás de algún modo repensando sobre el presente, ¿no? Eso por lo menos a mí me ha servido. Pero con respecto a esta otra concepto, digamos, de ir más allá,
¿vale? Sí que me parece muy interesante como la idea que propone Donna Meadows de tener una visión, ¿no? Que es esto que estaba comentando de tener que imaginar primero para llegar a un objetivo, ¿no? Y en ese sentido, viviendo en una sociedad tan volcada a las imágenes, casi que las imágenes llegan a no tener mucho significado, pero es verdad que las imágenes son cruciales, porque toda nuestra narrativa se enlaza a través de imágenes, ¿no? Entonces, por eso sí que creo que puede tener un peso importante, no solo en la divulgación de pensamientos, sino en la proyección de escenarios que sean cautivadores, que sean ilusionantes, que sean posibles, ¿no? Y es verdad que esa idea de una imagen vale más que 1000 palabras, a veces puede ser mucho más eficaz, ¿no? Y yo, como experiencia como lector de cómics, el cómic es un género que, como siempre ha sido un poco devaluado y como más casero, también ha tenido menos cortapisas para desarrollarse. Y yo, gracias a él, he podido acceder a imaginarios que a lo mejor en otros medios es más difícil proyectar, ¿no? O sea que, por tanto, sí que efectivamente hago una defensa total por el tema de la capacidad de la imagen, no solo el dibujo, también el audiovisual, para cautivar al espectador, puesto que estamos ya en ese nivel. Y simplemente decir, con respecto a un proyecto que he participado recientemente, que se llama Ecotopías, que hicimos junto a Greenpeace y la editorial Astiberri, por ejemplo, solo apuntar que hay una dificultad todavía mayor, y en ese caso éramos toda una serie de dibujantes tratando de imaginar historias ecotópicas, y no por ser dibujantes no nos costaba menos imaginar. Claro. Es decir, hay una dificultad social de cómo estamos construidos y de los relatos que nos atiborramos, y eso también tiene un peso. Por eso el esfuerzo es doble, pero aún así es absolutamente necesario. Pues muchas gracias, Miguel. Y ya que hablábamos de ecotopías, quería imaginar en colectivo la posibilidad de fundar la primera ecotopía de la Tierra. Y Yayo, si fueses la primera presidenta de la ecotopía terrestre, ¿qué ley promulgarías para evitar que nuestras criaturas, que la gente joven que tuviese que tirar tanto de psicofármacos para gestionar el presente? Bueno, yo creo que si algo he aprendido colectivamente con otra gente en los últimos años es que no hay forma de cambiar las cosas a golpe de ley y de decreto, ¿no? Esta es una primera idea, ¿no? Entonces, si fuera presidenta de esa república ecotópica, haría una cosa que sí sería como inmediata, y sería como intentar, en primer lugar, como organizar una especie de renta básica en especie dentro de la trama de la vida, del territorio en el que estás, que cubriera alimento, vivienda, agua, acceso a una mínima energía, salud, educación, cuidados, en dignidad, ¿no? Y tiempo, digamos, para poder generar unas relaciones políticas y sociales adecuadas, ¿no? Esto sería como golpe de choque. Pero con ese tiempo que generaríamos en esa renta básica, lo que iría, y esto conecta bastante con lo de que decía Miguel, lo que intentaría sería generar asambleas en donde podamos debatir y de alguna manera primero mirar cara a cara esta cultura extraviada de la que formamos parte y poder imaginar desde otro lugar, ¿no? Porque formamos parte de una cultura segregada de la tierra y de los cuerpos, de una cultura, la cultura occidental, que pareciera haber aprendido a mirar la tierra y los cuerpos desde la exterioridad, desde la superioridad, desde la instrumentalidad. Y yo creo que hay una parte también que tiene que ver con la imaginación. Es decir, para poder matarlo vivo, previamente hubo que imaginarlo como muerto. Es decir, nuestro modelo social de aprendizaje sobre la vida imaginó la tierra, imaginó los cuerpos como máquinas, como, digamos, instrumentos controlables a través de la tecnología, a través del propio conocimiento, ¿no? Desarmar esa fórmula de conocimiento que, por supuesto, no tiene todo el mundo, hay muchos pueblos, muchos colectivos que van desde otro lugar, ¿no? Pero desarmar eso yo creo que es una especie, no de ley, pero sí de esfuerzo ecotópico, yo creo que absolutamente clave, ¿no? A mí me parece que en ese esfuerzo podemos aprender, podríamos hacer ejercicios de memoria de muchas cosas que ya están sucediendo, ¿no? Es decir, ya hay
esfuerzos por pensar el mundo desde otro lugar. Hay muchas organizaciones sociales que desde lo comunitario, desde las relaciones sociales, que no quiero romantizarlas, son complicadas, son difíciles, no están exentas de conflicto, pero piensa en la organización social de otra manera, ¿no? Y yo creo que ese esfuerzo es imprescindible hacerlo, ¿no? La semana pasada leía un artículo en El Salto que me resultó extremadamente interesante, ¿no? Y hablaba un poco, era un análisis que se hacía de cómo la France Insoumise está abordando la lucha contra la extrema derecha en Francia, ¿no? Y la France Insoumise, en su análisis, lo que ha visto es que probablemente la reducción de la política a una mera disputa mediática sin organización por debajo, pues ha sido un poco cagada, ¿no? Y que básicamente lo que han generado han sido espacios de militancia, no de dar a la teclita me gustas y likes, sino de militancia donde las personas que se han organizado están en donde la gente sufre, en donde hay peleas en las barriadas periféricas contra el racismo estructural, en donde la gente no llega a final de mes, y a partir de ese trabajo, por un lado, la militancia ya está construyendo un discurso de esperanza que nadie le da, sino que la construyen colectivamente, ¿no? Y por otro lado, se está generando una disputa, digamos, de todas esas subjetividades que damos por hecho, que es que han sido cooptadas por dinámicas en guerra contra la vida y dinámicas de odio, y no. O sea, cuando se empieza a trabajar desde abajo, lo que hay es gente angustiada, gente que se percibe sola y que en cuanto empieza a trabajar de otra forma distinta, ya son capaces de ponerse en camino para construir esas ecotopías, ¿no? Pues retomo este hilo que has abierto, ¿no? De la base organizativa y de la importancia de la praxis colectiva para Charo, para hacerte una pregunta que tiene que ver también con esta idea de que a veces la esperanza se toma demasiado en un sentido psicológico y no tanto praxeológico, es de que tenga que ver con lo que hacemos de manera cotidiana. Entonces quería preguntarte, como en calidad de educadora ambiental, ¿la esperanza se tiene o se aprende? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que el ser humano tiene en general como unas expectativas vitales, puede imaginar el futuro, ¿no? Y eso tiene que ver también con cómo cultiva la esperanza. Pero creo que, sobre todo en estos momentos de policrisis, ¿no?, caracterizados por ese desaliento que tiene la población, esa desesperanza, es fundamental cultivar también una esperanza activa, ¿no?, partiendo de lo democrático, de lo participativo y de formar parte de los procesos de cambio, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros nos nutrimos mucho de la propuesta de Joanna Macy, de Chris, siempre se nos olvida el nombre de él, Stone, que habla de esperanza activa, ¿no? Habla de la idea de cómo no solamente es una esperanza en la que pensamos que va a haber un salvador, que es un poco lo que está comprando gran parte de la población. Alguien que me salve de esta vida precaria o sin expectativas que tengo, ¿no? Y que muchas veces ese salvador suele ser un hombre blanco, hetero y machirulo, por no decir, y con pasta, ¿no? Entonces, eso como las expectativas de esta sociedad, que es que también me va a hacer a mí ser así, ¿no? Entonces, esta esperanza activa se basa primero en un reconocimiento, en un duelo de lo que pasa. O sea, porque si no, las propuestas que hacemos o las alternativas que estamos generando colectivamente van a ser muy poco significativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ante el problemón que tenemos con los residuos, pues reciclar unos cuantos envases no es la solución, ¿no? Tenemos que buscar propuestas mucho más transformadoras, ¿no? O ante un colapso de las ciudades como Madrid con el atasco, no es el coche eléctrico, es el modelo de movilidad, es el modelo de urbanismo. Entonces estamos mirando a donde no tenemos que mirar, ¿no? Entonces hay que partir de esa situación de diagnóstico, tenerla clara, hacer el duelo correspondiente de que eso es así, para desde ahí, ¿no?, pensar en todo lo que queda por salvar.
Es decir, que todavía hay muchas cosas que merecen la pena. Y merecen la pena los abrazos, merece la pena el pasear por un parque con tus hijos, con tus hijas. Se merecen muchas las cosas. Intentar poner el foco en todas esas cosas que merece la pena. Y por último, ellos plantean, ¿no?, la idea de la esperanza activa. Es decir, no una esperanza de estar en mi casa, todo se va a solucionar, sino de formar parte de estas transformaciones, ¿no? Entonces, nosotros desde el área de educación también trabajamos mucho en estos momentos en los que la mayoría de la información que nos llega, especialmente a los jóvenes y a los niños y niñas, es estas ideas distópicas total del fin del mundo, ¿no?, de apocalipsis, ¿no?, y de desesperanza. Pues pensamos que hay que generar esos imaginarios de recuperar todo lo que todavía es bueno, ¿no?, en la vida y todo lo que tenemos que ganar, ¿no? Desde ese realismo de la situación, el poder imaginarnos en vidas que merezcan la pena, ¿no? Y para eso, pues creo que tenemos algunas herramientas y algunas ideas que son útiles, ¿no? La primera, que el futuro no está escrito. O sea, que a lo largo de la historia, pues las expectativas podrían ser unas de determinadas poblaciones, pero que luego fueron otras o cambian. Y que estamos sujetos a una incertidumbre que se caracteriza todos los días cuando abrimos cualquier noticia a nuestro móvil de miles de cosas que están pasando. Y ante esta incertidumbre también puede ser un elemento que juega a favor, porque no sabemos qué se está generando ahí, ¿no? Y creo que la incertidumbre en estos momentos puede ser también, parece como que ya no hay reglas, ¿no?, que está todo dentro, que hay una cosa, es verdad que hay un aparato, ¿no?, mediático y cultural que machaca, ¿no? Tenemos que pensar que hay millones de personas haciendo cosas buenas, porque el marco comunicativo de nuestra sociedad nos describe lo malo siempre, ¿no? Es decir, vivimos en sociedades con muy poca delincuencia y muy poca violencia estructural y sale todos los días en los informativos. Entonces te da la sensación de que eso ocurre, que eso es la norma, ¿no? Igual que esto de que te van a ocupar la casa. Y eso es estructural para que el sistema mantenga su status quo, el pensar que eso es así, ¿no? Esta idea de la desesperanza es estructural también, ¿no?, para que nada cambie. Es una idea muy potente, es practicar el agradecimiento. Cuando nosotros, eso también lo habla mucho en su libro Una trenza de hierba sagrada, ¿no?, de Robin, que es maravilloso ese libro, ¿no? Es decir, la economía del don, y que está comprobado que cuando donamos, generamos las hormonas de la felicidad, o sea, que nos supone una ventaja, o sea, el estar a gusto, ¿no? Y que incluso nos cuesta más pedir favores que darlos. O sea, y que eso nos genera bienestar, ¿no? Que tenemos que pensar en cómo vivir vidas anchas más que vidas largas. Es decir, las vidas anchas son aquellas que están constituidas por infinidad de cosas que merecen la pena y que en la mayoría de los casos no requieren un aparato material y energético grande. Es decir, que son pequeñas placeres de la vida que de alguna manera perdemos en esta vorágine del día a día. Y creo que ahí hay una cosa bastante importante. Potenciar la parte buena del ser humano nos están haciendo creer que lo que decíamos un poco antes, ¿no?, que el ser humano es egoísta por naturaleza, ¿no? Y eso no es verdad. O sea, la evolución humana nos dice que cuando Homo sapiens salió de la sabana y nos pusimos sobre dos piernas, pues que no teníamos garras, no teníamos colmillos, y que el éxito evolutivo de nuestra especie ha sido la tribu, ha sido la cooperación. Y eso está intrínsecamente en nuestro ADN a través de las neuronas espejo y todo. Y eso es lo que nos genera las patologías. Cuando desarticulamos culturalmente por este modelo competitivo esas neuronas de las espejo. Por lo tanto, existe mucho que trabajar con una mirada propiamente, diríamos, de bienestar y de felicidad individual colectiva, ¿no? Y que otra idea muy potente, creo, es que cualquier cosa tiene más posibilidades de éxito si la hacemos en colectivo. Y que si no lo conseguimos, es decir, no tenemos el éxito previsto, en cualquier caso, si lo hacemos en colectivo, va a merecer la pena. Es decir, el proceso mismo merece la pena. No tenemos una garantía de éxito, pero lo que está clarísimo es que sí que tenemos una garantía de fracaso si no lo articulamos colectivamente.
Y que si nos pensamos en unos futuros en los que, bueno, pues seguramente habrá menos recursos materiales, tenemos que, lo que un poco en la línea, garantizar, ¿no?, las necesidades inmunes de toda la población y generar procesos colectivos y participativos que nos hagan pensar que se puede, ¿no?, que sí se puede. Y bueno, por otra cosa creo que es importante, y yo creo que ya podríamos empezar a dejarlo así, es que en situaciones difíciles sale lo mejor del ser humano, ¿no? Hay un libro también maravilloso de Rebecca Solnit que se llama Un paraíso en el infierno, que lo que hace es recopilar en momentos de gran distorsión social, como catástrofes, ¿no?, como el terremoto de San Francisco, mientras las televisiones, ¿no?, estaban retransmitiendo los saqueos de las tiendas, pues había toda una articulación comunitaria, todas unas redes de cuidados, cómo abastecer, ¿no?, a la gente de lo necesario en esa situación de shock. Y lo comentaba antes con la Dana Yayo, o lo podemos hablar de lo que ocurrió en la pandemia, o incluso el día del apagón, ¿no? Qué felices fuimos el día del apagón, ¿no? Entonces, es decir, que nos liberaron de nuestro empleo y nos fuimos a caminar por la calle y la gente hablaba, tenía ganas de hablar. Y también vemos cuando ocurren esas cosas todo lo poco pensado en realidad o estable que es el modelo, ¿no? Sí. O sea, es decir, pues nos hace un apagón, no podemos pagar nada, no podemos comprar comida, no podemos... O sea, lo que es todo este artilugio, ¿no?, de cables y tal, que cuando se viene abajo, pues es profundamente que colapsa, ¿no? Entonces yo creo que todas estas cosas, como yo vengo más del ámbito de las ciencias, y creo que las soluciones vienen desde lo social, desde lo antropológico, desde lo colectivo, desde lo comunitario, ¿no? Teniendo en cuenta que también es muy importante creernos esa parte de codependencia, de que pertenecemos a la trama de la vida, que no estamos en lo alto de la pirámide ahí decidiendo sobre todos los demás especies y sobre los ecosistemas, sino que pertenecemos a la trama de la vida, que si eso hubiese estado en nuestro marco cultural desde pequeños y pequeñas, seguramente, pues como en otras comunidades, ¿no?, que normalmente llamamos atrasadas, pues tendríamos conciencia, ¿no?, de todo lo que dependemos de la naturaleza y además todo el bienestar que nos aporta, ¿no? Un bienestar emocional, cultural, belleza, ¿no? Y bueno, pues aquí también todo el tema de todas estas herramientas que vienen de las artes, que vienen de cómo comunicar desde otros sentidos, creo que son muy potentes y que nos pueden ayudar mucho, ¿no? Quizás menos datos y más construcción colectiva de una forma creativa, ¿no? Pues muchísimas gracias a las tres. Vamos a ir cerrando esta ventana y quiero recoger un poco que hemos empezado con las relaciones sociales y hemos terminado con ellas. En cierto modo, la importancia de reconocer que lo que nos hace felices nos permite también mirar con menos miedo y con menos distorsión qué es precisamente lo que tenemos que fijar para dejarlo proyectar futuro. Y incluso una vez aprendemos a mirar, podemos aprender también a dibujar, a plasmar, a proyectar esos futuros distintos. Y quería recoger para cerrar, si me permitís, esta última idea que planteaba Charo, que tiene que ver con la esperanza, no como cerrarnos frente al problema, sino también como exponernos al problema. Estar dispuestos a perder esa felicidad basada en el autoengaño, que también es cerrar las persianas y poner el cuerpo, como han hecho, por ejemplo, las compañeras y los compañeros que han puesto sus cuerpos en la flotilla para ir al corazón del problema y señalarlo. Que quizás dices, no es mucho, pero menos es imposible de aceptar. Entonces, me recuerda esta idea de la importancia de exponernos frente al problema para hacer de la esperanza un principio activo, una idea de que quizás la esperanza no esté en la salvación, sino el admitir que, en cierto modo, la muerte vendrá a recogernos siempre y que no es la salvación exactamente aquello que debemos perseguir, sino quizás la justicia, la alegría, y que eso pueda materializarse en distintas formas de hacer la esperanza una praxis colectiva. Para cerrar con esta idea del quizás de que no sea la salvación aquello que deba ser el principio motor de nuestra cooperación social, me gustaría leer un poema de Mario Benedetti, titulado precisamente, No te salves,
que los leyó el otro día nuestra compañera del observatorio, Natalia Millán, en la inauguración de la Sala del Piano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM. Voy a leerlo. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo. No quieras con desgana. No te salves ahora, ni nunca. No te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueños, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero sí, pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo, y quieres con desgana, y te salvas ahora, y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil, al borde del camino, y te salvas. Entonces, no te quedes conmigo. Cerramos la ventana y hasta la próxima. Este podcast forma parte del proyecto Observatorio Universitario de los Retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 para la Universidad Complutense de Madrid, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Las opiniones aquí vertidas no representan las líneas de pensamiento y acción del Ministerio.